México se independizó de España, lo que quiere decir que antes dependía de esa nación. Pero realmente México nunca dependió de España. La que sí era dependiente de ellos era Nueva España. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues es lo mismo. No, uno se llama México y el otro Nueva España. Claro que no son lo mismo. Bueno, no y sí. No, ya me confundiste. Mira, no te la quiebres. México es desde 1821 hasta ahora. Y antes de 1821 se llamaba Nueva España. Oh, you say. Bueno, pero ya me explicaste cómo fue la independencia de México. Ahora, ¿qué pasó con Nueva España? Mira, todo comenzó aquí. A finales del siglo XV, o sea, más o menos por los años 1490, Europa demandaba especies y seda de Asia. Aunque ya existía comercio entre estos dos continentes, pues resulta que los reyes de Castilla financiaron un viaje para incrementar el comercio y este fue dirigido por Cristóbal Colón. Al conocer la teoría de que la Tierra era redonda, decidió hacer una nueva ruta de comercio con Asia, pero por otro lado, sin rodear África. Así, descubrió un nuevo territorio que posteriormente le llamaron América. En otro video te expliqué cómo Hernán Cortés y los españoles derrotaron a los mexicas. Bien, pues en 1521 decidieron rehacer la Ciudad de México encima de las ruinas de Tenochtitlan, la ciudad de los mexicas. Cortés fue gobernador de ese territorio y le propuso al rey Carlos I que le llamara la Nueva España. Espera, aquí vamos a hacer un alto. Nueva España no fue el único virreinato que tuvieron los españoles en América. Existieron otros tres: Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, pero de ellos te hablo en otros videos. En un inicio, a Nueva España llegaron en su mayoría conquistadores, muy codiciosos, hay que decirlo, les encantaba el oro y las tierras. Fue en 1523 cuando llegaron más españoles, a los que les llamaron pobladores, para distinguirlos de los conquistadores. Sin embargo, esto no terminó con el gran desorden y con los pleitos que tenían los españoles codiciosos. Entonces, en un inicio batallaron más para amansar a los españoles que a los indígenas. Pues sí, en realidad eso pasaba, pero solo en el inicio. Mira, en relación a esto, la corona de Castilla, es decir, el rey, mandaba a personas que les llamaban encomenderos, o sea, personas de familias importantes que encargaba o encomendaba el rey para organizar a los pueblos indígenas, adoctrinarlos y pedirles el tributo para enviar una parte a España. Sin embargo, estas encomiendas eran muy peleadas por los encomenderos, porque algunos pueblos generaban más tributos, lo que representaba manejar más riqueza. Fue hasta 1528 cuando el rey de España envió a un grupo de personas para establecer una audiencia, o también llamado Tribunal de Justicia, todo para poner un orden a todos estos codiciosos. Pero el presidente de esta real audiencia era Nuño de Guzmán, el cual reorganizó la conquista del territorio de Mesoamérica. Sin embargo, lo hizo de manera violenta. Aún así, creó el reino de Nueva Galicia y les dio un gobierno propio en 1531, que dijo, pues hago un reino nuevo y me quedo con él. Nada menso. Esto provocó que en 1535 decidieran enviar pobladores y funcionarios con estudios. Con eso crearon un nuevo puesto político, el virrey, quien se encargaría de gobernar Nueva España en nombre del rey de España. El primer virrey se llamó Antonio de Mendoza. Sin embargo, este puesto no lo podía tener cualquiera, claro que no. Solamente podía ser ocupado por españoles de la alta nobleza castellana, o sea, por los ricos de allá. Fue a partir de este momento cuando el virreinato comenzó a tener una etapa de paz y tranquilidad, porque los pleitos empezaron a disminuir. Para este año ya se habían fundado varias de las ciudades que hoy conocemos. Obviamente ya tenían su pasado prehispánico, pero yo te estoy hablando de las que fundaron después, o sea, al estilo español. Por ejemplo, la primera ciudad que se fundó en Nueva España, pues claro que la Ciudad de México, fue la que hicieron encima de Tenochtitlan. Tienes razón, pero no fue la primera. ¿Qué? ¿Pero cómo puede haber otra antes? Pues sí, la primera ciudad que se fundó fue Veracruz, justo antes de la guerra de la conquista de Tenochtitlan. Órale. Bien, pues luego siguió la Ciudad de México, Toluca, Tlaxcala, Colima, Taxco, Cuernavaca, San Blas, Puebla,
Culiacán, Oaxaca, Querétaro, Tepic, La Paz, Manzanillo, Huatulco, Campeche, Morelia, Mérida, Guadalajara, Zacatecas, Acapulco, Durango, Villahermosa, entre otras que luego te menciono. Recuerda que los años de fundación pueden variar según las fuentes que usé. Ahora es tu deber verificar si los años que dije son los correctos. Como te mencioné, estas ciudades fueron fundadas y organizadas de la siguiente manera. Contaban con una plaza central, un edificio de gobierno, una iglesia y calles rectas. El problema era que algunas personas vivían fuera de esta zona urbana, así que representó un reto concentrar a todas estas personas en estos centros urbanos. Para estos momentos la Iglesia Católica era sumamente importante en Nueva España, pues cuando recién se fundó llegaron al virreinato los franciscanos, dominicos y agustinos, quienes se encargaron de evangelizar a los pobladores de este territorio. A ver, pausa. Evangelizar significa dar a conocer la doctrina cristiana del Evangelio, libro que relata la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo lo hacían? Con ayuda de los encomenderos y sobrevivían con los tributos que ganaban con los pueblos de indios. Así fue como sentaron las bases de una tradición católica, pues promovieron el bautismo, la asistencia a misa, el culto a un santo y el matrimonio. Claro, muchas veces a la fuerza, a veces no tanto. Otro aspecto que es muy importante mencionar es que cuando fundaban un pueblo casi siempre construían un convento y además a cada localidad le asignaban el culto a un santo. Eso creó identidad en los pueblos y resaltó el papel central de la iglesia. Por cierto, había algunas ciudades importantes como la Ciudad de México, Valladolid, Mérida, Guadalajara y otras en las que se construyeron catedrales y que a su vez tenían una administración católica por medio de un obispo. Es como si fuera el jefe de los sacerdotes en ciertas zonas. Cada obispo tenía un límite geográfico para administrar, a lo que se le llamaba obispado. Pero lo importante aquí es que esos límites administrativos influyeron en la formación de las intendencias, es decir, las antecesoras de lo que hoy conocemos como los estados de la República Mexicana. Bueno, ¿y cómo le hicieron para controlar a todos los indígenas de Nueva España y sobre todo para que les dieran tributo? Fue algo simple, solamente usaron el sistema de tributos que ya tenían los mexicas, solamente que ahora el tributo se lo daban a un encomendero. Claro, por ejemplo a los tlaxcaltecas no les cobraban, porque ellos tenían un estatus de privilegio. Recuerda que ellos fueron compas de los españoles en la guerra contra los mexicas. Además, los frailes se encargaban de evangelizar a los niños, lo que poco a poco facilitó la recaudación de tributos, además que se fueran desapareciendo los rituales prehispánicos y que desaparecieran también los sacerdotes indígenas. También estos frailes se opusieron al contacto entre españoles e indígenas, que de hecho legalmente eran diferentes. Sin embargo, había muchas relaciones sexuales informales entre estos y también había muy pocos matrimonios reconocidos entre españoles e indias de una buena posición social. Esto hizo que comenzara el mestizaje, o sea, una mezcla de razas, entre comillas. Aunado a esto, en 1550 llegaron 15.000 esclavos africanos a Nueva España, lo que provocó más mezclas entre africanos e indígenas. El mestizaje también se comenzó a dar en el comercio, pues en la ganadería se introdujo la crianza de vacas, cerdos y ovejas, así como la producción de trigo, azúcar, gusano de seda y la explotación de minas de plata. Esto hizo que se transformara notablemente todo el paisaje de Nueva España. Además, súmale a esto que empezaron a surgir las haciendas, que posteriormente se convertirían en las principales actividades económicas del virreinato. Así fue como comenzó el virreinato de Nueva España, con algunos tropiezos, pero poco a poco todo se fue arreglando. En otro video de alguna etapa más posterior del virreinato te enseñaré la importancia del puerto de Veracruz, de Huatulco, de Acapulco, además de cómo se expandió el virreinato hacia el norte gracias a todas las minas que se encontraron en esos territorios. Escribe por ahí algunas cosas que se me pasaron en estos primeros 50 años del virreinato. Seguramente se me pasó algo muy importante. Espero que hayas aprendido algo de este video y recuerda, si aún tienes dudas, investígalas, no te quedes con ellas. Adiós.